El siguiente es uno de los crímenes más perturbadores registrados en la última década en el estado de Nuevo México. Victoria Martens, una niña de apenas 10 años, fue asesinada de manera brutal dentro de su propio hogar en la ciudad de Albuquerque. Incluso los policías que hallaron su cuerpo fueron incapaces de contener las lágrimas frente a las cámaras de televisión. Lo describieron como uno de los sucesos más atroces que habían presenciado en toda su carrera. La noticia estremeció a toda la nación y todavía hoy diferentes medios estadounidenses realizan reportajes sobre lo ocurrido. Pero este caso ha dejado más dudas que certezas. La ciudad de Albuquerque se encuentra en medio del desierto de Nuevo México. Es la más poblada del estado, con más de 500,000 habitantes. Durante los últimos años, las autoridades han debido enfrentar un incremento alarmante en la criminalidad, gran parte vinculada al consumo y al tráfico de drogas, heroína, metanfetaminas y más recientemente, fentanilo. Muchos de estos crímenes se cometen bajo la influencia de las sustancias para financiar la adicción o como parte del engranaje de producción y venta. La violencia entre pandillas, los enfrentamientos con narcotraficantes y el lavado de dinero son problemas cotidianos para la policía de la ciudad. Lo que ocurrió aquella madrugada del 24 de agosto de 2016 parecía al inicio un altercado más con un drogadicto fuera de control. Pero los oficiales que acudieron al lugar se toparon con algo mucho más macabro. Cerca de las 4:30 de la mañana, una vecina del complejo Arroyo Villas llamó al 911. Aseguró que una pareja del departamento 808 había golpeado su puerta pidiendo ayuda. Decían que habían sido atacados mientras dormían. La mujer sangraba profusamente en el rostro. El hombre a su lado tenía un ojo completamente amoratado. Pocos minutos después, un par de patrullas llegó al lugar. Las víctimas fueron identificadas como Michelle Martins, de 35 años, y su novio, Fabián González, de 31. Ambos afirmaban que mientras descansaban, la prima de Fabián, que llevaba algunos días viviendo con ellos, irrumpió en la habitación y comenzó a golpearlos con una plancha. Su nombre era Jessica Kelly, 31 años, y aún se encontraba dentro del apartamento. Cuando los oficiales se aproximaban al edificio, una escena inesperada los dejó en estado de alerta. Una mujer cerró la puerta del apartamento de golpe. Luego se asomó por el balcón del segundo piso y, sin pensarlo, se lanzó al vacío. Cayó desde casi 4 metros de altura, rompiéndose un tobillo. Los agentes corrieron y la detuvieron de inmediato. Ella estaba visiblemente alterada, nerviosa. Balbuceaba que había golpeado a su primo y a la pareja de este porque la habían atacado primero. Mientras tanto, los oficiales que permanecían frente a la puerta del departamento notaron algo extraño. Del interior salía una densa columna de humo. Forzaron la entrada, se dirigieron hacia el baño y lo que encontraron allí los marcaría para siempre. Dentro de la bañera yacía el cuerpo de una niña. Estaba mutilada y envuelta en llamas. Los agentes apenas podían creer lo que veían. La mujer que había saltado del balcón fue arrestada de inmediato. Se trataba de Jessica Kelly. Al mismo tiempo, Michelle Martins y Fabián González fueron llevados al hospital para tratar sus heridas, aunque se les mantuvo bajo custodia. Poco después, las autoridades confirmaron la identidad de la víctima. Era Victoria Martins, la hija de Michelle. El cuerpo estaba dentro de la bañera, cubierto con una sábana y prendido fuego. Tenía una pierna prácticamente cercenada, ambos brazos amputados y el abdomen abierto en canal. Sus pulmones y sus riñones habían
habían sido colocados dentro de una canasta de ropa sucia, en el interior de una bolsa de basura. El desmembramiento se había realizado con cuchillos de cocina. Todo indicaba que intentaban deshacerse del cadáver. Los vecinos salieron de sus apartamentos, alarmados por el ruido y el humo. La policía solicitó refuerzos de inmediato. Lo que habían presenciado era un crimen tan atroz que resultaba imposible comprender lo que realmente había ocurrido allí. La principal sospechosa era Jessica Kelly, una exconvicta que había salido de prisión apenas una semana antes. Su historial era tan oscuro como perturbador: delitos relacionados con drogas, agresiones violentas y hasta abuso sexual. En una ocasión, ayudó a 2 reclusas a sodomizar a otra interna. Jessica había recuperado la libertad el 15 de agosto y pocos días después, su primo, Fabián González, la invitó a quedarse en el apartamento de su novia, Michelle. La idea era que permaneciera allí hasta encontrar un sitio donde vivir. Pero Jessica era adicta a las metanfetaminas. Pasaba gran parte del tiempo completamente drogada y existía la posibilidad de que hubiera actuado de manera irracional, asesinando a Victoria. Sin embargo, su relato fue muy distinto. Aseguró que esa tarde, mientras se encontraba sola con la niña, apareció un hombre extraño, de rasgos latinos, con acento mexicano. Ella, creyendo que era el padre de la pequeña, lo dejó entrar. El sujeto se dirigió al cuarto de Victoria y cerró la puerta. Jessica salió al balcón a fumar un cigarrillo. Minutos más tarde, el hombre volvió a salir. Le dijo que había matado a la niña y que debía encargarse del cadáver. Según su versión, fue entonces cuando descubrió que Victoria estaba muerta. Cuando Michelle y Fabián regresaron de hacer compras, Jessica les contó lo ocurrido. Ellos habrían decidido desmembrar el cuerpo para deshacerse de él sin que la madre lo notara. Pero la historia de Jessica no convencía a nadie. Los vecinos aseguraron no haber visto a ningún hombre merodeando la zona. Todo apuntaba a que ella mentía y que era la única asesina. Aún así, las incoherencias no tardaron en extenderse. Los investigadores empezaron a notar contradicciones también en los testimonios de Michelle y Fabián. Él aseguraba que mientras dormía con su novia, Jessica entró con una plancha en la mano, preguntando si creían en Dios antes de golpearlos en la cabeza. Dijo que forcejearon con ella, lograron escapar y pidieron ayuda a un vecino, pero su historia tenía 2 fallas graves. La primera afirmaba que todo ocurrió cerca de las 2 de la mañana. Sin embargo, la llamada al 911 se registró a las 4:30. La segunda fue aún más perturbadora. ¿Por qué, tras ser atacados, no corrieron a revisar la habitación de Victoria, sabiendo que la niña estaba en peligro inminente? Con cada declaración, las incoherencias aumentaban. El pasado de Fabián González era turbio. Tenía antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol, resistirse a la autoridad e incluso un cargo por conducta inapropiada durante un altercado con un menor presente. Ese último episodio había ocurrido durante una discusión con su exnovia dentro de un automóvil, mientras el hijo pequeño de ella estaba en el asiento trasero. A todo esto se sumaba que era un consumidor frecuente de sustancias ilícitas y que ya había tenido enfrentamientos con otros delincuentes de la ciudad. Pero la sorpresa mayor vino de Michelle Martens. La madre de Victoria no mostraba un dolor genuino. Al ser interrogada, los detectives notaban en ella un extraño desapego. Sus respuestas eran confusas y en muchos momentos se contradecían. Al comienzo, repitió la versión de Fabián, que Jessica había atacado y causado la muerte de Victoria sin que ellos lo supieran.
Pero horas más tarde cambió su historia. Dijo que aquella tarde, poco después de las 6, ella y Fabián salieron a comprar. Dejaron a la niña sola con Jessica. Al volver, 2 horas después, se encontraron con la tragedia. Victoria estaba sin vida. Según Michelle, había ingerido un estimulante que Jessica había dejado descuidadamente en la mesa. Aseguró que su novio y su prima decidieron entonces deshacerse del cuerpo y que la amenazaron de muerte si revelaba algo. Los investigadores escuchaban incrédulos. Lo cierto es que Michelle y Fabián apenas se conocían. Se habían encontrado un mes antes por medio de un sitio de citas en línea y en menos de 2 semanas ya vivían juntos en el pequeño apartamento con Victoria y su hermano Matthew. Por fortuna, esa noche el niño estaba con su padre biológico. De otro modo, también habría estado presente en la escena. Michelle, nerviosa, divagaba de un relato a otro hasta que reveló algo todavía más inquietante. Confesó que en los meses previos había contactado por internet a diferentes hombres para que realizaran conductas inadecuadas dentro de su hogar mientras ella observaba. Decía que aquello le generaba una sensación perturbadora. Usaba frases encubiertas en los chats que servían como códigos para atraer a personas con intereses oscuros. Luego, introducía elementos extraños que dejaban a los presentes en un estado vulnerable. Con esa misma dinámica, había conocido a Fabián. Lo llevó a su casa varias veces para que repitiera ese tipo de hechos mientras ella permanecía observando. Semanas más tarde, él se mudó definitivamente con ellas y el 18 de agosto, Jessica también empezó a quedarse en el apartamento. La noche del crimen, el relato se tornó todavía más oscuro. Michelle declaró que el 23 de agosto, día en que Victoria cumplió 10 años, ocurrieron hechos gravísimos vinculados a consumo de sustancias y a conductas de carácter inadecuado. Según su versión, todo se salió de control y la situación terminó en una tragedia inesperada. Dijo que después hubo una manipulación del cuerpo y que más tarde se produjo un ataque con una plancha. Los detectives quedaron consternados ante esa confesión. Era un relato que resultaba difícil de procesar, incluso para los más experimentados. La filtración de esas declaraciones llegó rápidamente a la prensa y el impacto fue inmediato. Los titulares lo describían como uno de los crímenes más espeluznantes de Nuevo México en los últimos años. Victoria no solo había perdido la vida, también, según los reportes, había estado expuesta a un entorno de riesgos, dominado por decisiones peligrosas y personas sin escrúpulos. La revelación conmocionó a la opinión pública. Lo que parecía un caso de homicidio brutal terminó transformándose en una espiral de horrores, donde cada testimonio mostraba algo más inquietante y más difícil de comprender. Las investigaciones siguieron avanzando y pronto aparecieron nuevos elementos. En septiembre, los forenses entregaron un informe crucial. Concluyeron que Victoria no había muerto por sustancias, como había dicho Michelle. En realidad, la causa era diferente. El examen reveló señales de estrangulamiento manual, además de varias heridas punzantes. El hallazgo cambió por completo la línea del caso. Las autoridades comprendieron que los testimonios no coincidían con la realidad. El informe también indicaba que la niña padecía una condición de transmisión íntima, lo que confirmaba que había sido víctima de situaciones de riesgo previas. Sin embargo, no se encontró rastro alguno de alcohol ni de estimulantes en su organismo. Ese detalle derrumbaba la última confesión de Michelle, la cual aseguraba
que la tragedia ocurrió por una sobredosis. Los detectives se sintieron engañados. La verdad parecía diluirse. Cada testigo ofrecía una versión distinta y ninguna coincidía del todo con los resultados forenses. Fabián González relataba fragmentos de la noche, olvidando detalles clave y omitiendo lo más importante. Jessica Kelly insistía en que un hombre extraño había entrado al apartamento. Michelle parecía incapaz de elaborar una historia coherente. Algunos investigadores incluso dudaban de su estabilidad mental. En marzo de 2017 fue sometida a una evaluación psiquiátrica. Los especialistas concluyeron que su nivel intelectual estaba dentro de lo promedio, pero también que era extremadamente influenciable, capaz de responder de forma complaciente para evitar confrontaciones. Su baja autoestima y un trastorno de dependencia la volvían vulnerable a la manipulación. Esto significaba que durante los interrogatorios podía simplemente seguir la corriente de los oficiales sin comprender las consecuencias de lo que afirmaban. En junio, la investigación dio otro giro inesperado. El equipo forense informó que en el cuerpo de Victoria habían hallado rastros de fluido humano masculino. Era una muestra parcial de ADN. De inmediato, se ordenó comparar esa evidencia con el perfil genético de Fabián González, pero los resultados sorprendieron a todos. No eran compatibles. La situación se volvió aún más confusa. Los peritos tomaron muestras de ADN de todos los policías y paramédicos que habían estado en la escena del crimen. Querían descartar una contaminación accidental, pero el análisis también resultó negativo. El hallazgo cambió la perspectiva de los investigadores. La declaración de Jessica Kelly, esa que muchos habían considerado una mentira, empezó a cobrar fuerza. Recordemos que ella aseguraba que un sujeto desconocido había ingresado al departamento y que fue él quien asesinó a Victoria. La posibilidad de un cuarto implicado dejó perplejos a los detectives y a la fiscalía. Fue entonces cuando decidieron repasar nuevamente todos los hechos probados. Necesitaban establecer la verdadera participación de cada persona en la tragedia. Michelle y Fabián se habían conocido en julio de 2016 en un sitio de citas en línea. A las pocas semanas, él se mudó al apartamento donde vivía con sus 2 hijos, y el 18 de agosto, Jessica Kelly también comenzó a quedarse allí. Fabián incluso le cobró dinero por alojarse durante una semana, un acuerdo que Michelle ni siquiera conocía. Días después, Jessica asistió a una reunión familiar para celebrar su liberación de prisión. En esa fiesta, Fabián se enfrentó a una mujer que lo acusó de haberle robado. La discusión escaló hasta que un hombre le propinó un golpe en el rostro. Desde ese momento comenzaron los mensajes de amenazas entre Fabián y sus conocidos. Los investigadores sospechaban que esa tensión podría estar relacionada con lo que ocurriría después. El 23 de agosto, día del cumpleaños de Victoria, la rutina parecía transcurrir con normalidad. La niña asistió a la escuela, como cualquier otro día. Mientras tanto, Fabián y Michelle salieron del apartamento en busca de sustancias. Visitaron a un familiar de él, quien les advirtió que no era buena idea convivir con Jessica. Les dijo que ella era violenta, adicta y que últimamente se comportaba de manera muy extraña. Pese a las advertencias, la pareja volvió a casa, pero horas más tarde, nuevamente salieron, esta vez para comprar alcohol. Alrededor de las 16:30, Victoria regresó de la escuela.
Su abuela debía recogerla, pero un mensaje de Michelle nunca fue leído. Así que la niña llegó sola hasta el apartamento. Fabián y Michelle volvieron más tarde. Victoria estaba con Jessica. Incluso un vecino los vio cuando Fabián compró un refresco para la niña en una gasolinera cercana a las 6:09. Jessica recibió una llamada desde la cárcel. Era su hermana. Durante esa conversación confesó que llevaba horas consumiendo y que sufría alucinaciones. Poco después, Michelle y Fabián salieron de nuevo para comprar cigarrillos. Jessica quedó sola con Victoria. Alrededor de las 7, la pareja regresó, pero Jessica, molesta, les reclamó por haber traído los cigarrillos equivocados. Ellos volvieron a salir para cambiarlos. En ese lapso, Jessica y Victoria fueron vistas en la entrada del edificio. Hablaron con un vecino. La niña comentó que Jessica le había regalado unos $, por su cumpleaños. Luego, ambas subieron otra vez al apartamento. Según el relato de Jessica, fue en ese momento cuando apareció un hombre desconocido. Ella le permitió entrar, pensando que no representaba peligro. Minutos después, según dijo, él salió del cuarto de Victoria, asegurando que la había matado y advirtiendo que debían deshacerse del cuerpo o volvería para acabar con todo. Esa misma noche, poco antes de las 9, Fabián y Michelle no entraron al apartamento de inmediato. Se quedaron afuera, dentro de su vehículo, escuchando música a todo volumen. Ambos se encontraban bajo los efectos de sustancias. Un vecino, curioso por el ruido, se asomó. En ese instante, vio a Jessica bajando las escaleras, con algo envuelto en una sábana entre los brazos. Parecía ser Victoria. Sin embargo, la mujer volvió sobre sus pasos y regresó al departamento. El testigo pensó que la niña simplemente dormía. Minutos más tarde, Fabián y Michelle subieron también al apartamento. Michelle aseguró que estaba tan alterada que lo primero que hizo fue preparar un poco de comida antes de irse a la cama. Nunca comprobó si su hija estaba bien. Alrededor de las 10:26, Fabián envió un mensaje a la misma mujer con la que había discutido en la fiesta. El texto era amenazante y revelaba su estado de ánimo agresivo. Horas después, según la propia Jessica, ella y Fabián comenzaron a manipular el cuerpo de Victoria con la intención de hacerlo desaparecer. La idea era simple: ocultar toda evidencia y luego decirle a Michelle que la niña había desaparecido de su habitación. Pasada la medianoche, el edificio permanecía en silencio, pero a las 4:15 de la madrugada, un vecino escuchó el grito de una mujer. 15 minutos más tarde, Fabián y Michelle salieron del departamento 808, cubiertos en manchas de sangre, pidiendo ayuda desesperadamente. La autopsia establecería después que Victoria había muerto entre las 7 y las 8 de la noche. Ese dato cambiaría el rumbo del caso. Durante el juicio, un detalle inesperado captó la atención de los medios. La hermana menor de Jessica, llamada Crystal, apareció en la sala. Su actitud desconcertó a todos. Mientras el proceso avanzaba, Crystal lanzaba besos hacia su hermana, hacía gestos para animarla e incluso provocó risas dentro del recinto. La situación se volvió tan tensa que tuvo que ser retirada por los guardias. Antes de salir, alcanzó a gritar amenazas contra Michelle y Fabián, asegurando que ellos eran los responsables de haber metido a Jessica en problemas. La prensa aprovechó cada momento. Las imágenes de Crystal se difundieron ampliamente en noticieros y reportajes. Meses más tarde, la joven fue arrestada por un hecho distinto. Había utilizado un vehículo para agredir a una persona.
recibió una condena de 20 meses de prisión. El suceso generó aún más polémica. Un canal de televisión decidió entrevistarla para un programa dedicado a mujeres encarceladas. La emisión fue duramente criticada. La audiencia acusó al canal de intentar glorificar a Crystal solo porque su hermana estaba involucrada en uno de los crímenes más recordados del estado de Nuevo México. Muchos señalaron que se trataba de un espectáculo mediático construido alrededor de un caso trágico que nunca debió recibir ese tipo de exposición. A día de hoy, todavía existen preguntas sin respuesta. La identidad de la mujer con la que Fabián discutía por teléfono nunca pudo ser confirmada. Tampoco se logró establecer quién era el supuesto hombre de acento extranjero al que Jessica culpaba. Si realmente existió o si fue parte de una mentira, sigue siendo un misterio. Los investigadores analizaron cada detalle. En el cuerpo de la niña encontraron restos de ADN que no correspondían a ninguno de los acusados. Sin embargo, también se descubrió que Jessica había llevado a distintos hombres al apartamento durante esa semana. Muchos se quedaban en la sala, el mismo espacio donde Victoria solía ver televisión. Eso abrió la posibilidad de que el contacto de ADN hubiera sido accidental. Si esa teoría era cierta y nadie más ingresó al departamento aquella noche, la única responsable directa sería Jessica Kelly. El caso mostró lo difícil que puede ser llegar a la verdad absoluta. Incluso con tecnología avanzada, los testimonios humanos siguen siendo decisivos. Y en esta historia, cada testimonio estuvo lleno de contradicciones. 3 personas recibieron condenas, pero el asesinato de Victoria Martens aún no tiene una verdad definitiva. Las autoridades de Albuquerque aseguran que continúan investigando. Todavía buscan a un posible cuarto sospechoso, pero hasta hoy no ha habido avances significativos. La verdad permanece incompleta y el caso de Victoria Martens continúa siendo recordado como uno de los crímenes más oscuros de Nuevo México. Y hasta aquí, esta historia oscura que aún sigue dejando preguntas en el aire. Si llegaste hasta este punto, significa que valoras este tipo de contenido y que quieres escuchar más casos narrados con detalle y con suspenso. Por eso, te invito a que te suscribas al canal. Cada apoyo, cada comentario y cada me gusta nos ayuda a crecer. Con tu ayuda podremos seguir investigando, narrando y trayendo historias más